Y la empresa metalúrgica que debe encargarse de construir este puente metálico que va a ubicarse sobre la avenida Artigas dice que en 10 días podría tener lista la estructura. Ahora, depende de la municipalidad que deberá construir una estructura de hormigón sobre la cual se va a sostener este puente. Así sería el puente que se instalaría sobre el cauce del arroyo Mburicao, a la altura del puente que el pasado viernes se dio y generó un caos sobre la avenida Artigas. La empresa Gual Metalúrgica será la encargada de llevar a cabo estos trabajos y una vez que se den las condiciones, tardarían menos de 2 semanas en quedar fijo. Nosotros podemos, a partir del momento que nos construyan unas vigas de hormigón que no son muy demoradas de hacer, terminar nuestro trabajo en 10 días. 10 días después que podamos poner nuestro puente sobre esas vigas. Si esa viga tarda 10 días, en 20 días acá está restituido el tránsito en una vía que entre y otra que salga si la municipalidad así lo decide, o en 2 vías de entrada a un cierto horario y 2 vías de salida a otro. Eso es a criterio de las autoridades. El puente sería capaz de aguantar hasta 100 toneladas. O serían 2 camiones de 45 o 50 toneladas de peso estacionados encima y con el motor andando, que sería la peor condición. Son solamente 12 metros y 12 metros de puente y 1 metro de altura sobre donde nosotros estamos parados. Tenemos 1 metro más, lo cual le va a obligar a la municipalidad a hacer una pequeña rampa para poder acceder a él. El contrato con la empresa ya fue firmado hace 2 días y el costo de los trabajos sería de $5.500 por metro lineal, es decir, unos $132.000.